De los asuntos centrales que vamos a tratar en esta entrevista han pasado solamente unos 14, 15 años. Entonces uno diría muy poco tiempo. Pues le voy a decir tantos que los jóvenes periodistas que están aquí con nosotros no tienen ni idea de lo que pasó entonces. Porque no lo vivieron, porque eran unos niños. Y los niños, pues, no son partícipes de la vida política de un país ni se enteran de las grandes dificultades. Y como aquí en los colegios se eliminaron los cursos de historia, y especialmente la historia reciente, verá nuestro entrevistado una cosa curiosa, y es que hablamos en nuestros cursos de historia de Cristóbal Colón y después de la época de la colonia, y hablamos algo de la independencia, y de la historia reciente no habla nadie. Ese es un tabú, esa no se menciona. Pues 15 años. Vamos a hablar, queridos oyentes, de una época en que Colombia casi estuvo perdida como democracia. Aquí estuvimos a punto de una verdadera catástrofe. Un país que internacionalmente llegó al sumum del desprestigio, el desprestigio a todos los niveles, porque nos quitaron la certificación moral y política que los Estados Unidos otorgaban por ser países que enfrentaban el narcotráfico, las mafias, el terror, que en épocas recientes. Entonces éramos internacionalmente desprestigiados. Llegábamos a cualquier lugar del mundo con un pasaporte colombiano y eso era una desventura. Ya pues por ese solo hecho éramos sospechosos. Pero internamente el poder político tambaleaba. Eso no se sabía si al día siguiente íbamos a tener poder político o qué era lo que iba a pasar. Y las cosas se fueron manifestando de tal modo que la guerrilla, que había sido en épocas anteriores un movimiento aislado, apenas existente y vigente en algunas regiones desgraciadas del país que la tuvieron que padecer, se había vuelto un fenómeno extendido, arrogante, una guerrilla armada hasta los dientes, que empezó a enfrentar al ejército y a infligirle golpes supremamente duros, lo que no tenía antecedentes y lo que no volvió a ocurrir. Y no volvió a ocurrir, entre otras, porque se le pudo hacer frente a ese momento crucial en que la guerrilla colombiana parecía todopoderosa. Ustedes hablan de los secuestrados de hoy y que el sargento tal y el cabo tal lleva 14 años secuestrados. Pues eso viene de aquella época precisamente, de aquella época en que era comandante de las fuerzas militares y comandante del Ejército Nacional Harold Bedoya Pizarro, que es nuestro invitado de hoy y que nos va a contar con la sinceridad y con la claridad y con la fuerza con que él se expresa sus impresiones sobre aquellos momentos definitivos en la historia de la nación y en las que él fue un personaje central. Yo recuerdo mucho el único acto de desobediencia colectiva que tuvo la oficialidad del Ejército de Colombia, por lo menos en la época en que yo viví, que fue en el momento del retiro del general Bedoya. Cuando se iba a ir, salía por las puertas del Ministerio de Defensa y un grupo muy importante de oficiales de la República se paró al frente del ministerio a entonar un coro que no habíamos escuchado nunca y que no volvimos a oír. Eso no se volvió a dar. No se vaya. Y pues yo no sé cuántas voces eran. Y venían las cámaras de televisión y registraban ese acontecimiento. Es que no lo podíamos creer. No lo podíamos creer. Y el general Bedoya finalmente se fue en un acto de respeto por la Constitución colombiana, pero ahí estaban unos oficiales diciendo no se vaya, que era más o menos decirnos, díganos una palabrita, una, y hacemos lo que la gente temía que se fuera a hacer, que era dar un golpe de Estado. Pues ahí estaban los hombres con que dar el golpe de Estado. El general Bedoya no solamente no quiso dar ese golpe de Estado, sino que convenció a los oficiales del Ejército de Colombia de que ese no era el camino. Han pasado 15 años, eso no se volvió a ver.
Eso no volvió a ocurrir. Ahora los tránsitos se hacen de otra manera y esos oficiales volvieron a sus cuarteles y volvieron al cumplimiento de sus deberes en medio de una situación muy dramática. Bueno, pero no quiero hacer más introducción. Ya ustedes saben quién es el personaje. General de la República, comandante de las fuerzas militares, comandante del ejército en épocas terribles, tan terribles que lo que la gente ansiaba era que se ejerciera poder a las derechas y que los colombianos volviéramos a tener orgullo de ser colombianos y que lográramos sobrevivir a esa tragedia de entonces. Señor General Harold Bedoya Pizarro, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy complacido en estar contigo y agradecerte también que me permitas comunicarme con los colombianos, con mis compatriotas y poderles recordar un poco, refrescar la memoria de épocas dolorosas que vivimos los colombianos y que gracias a Dios pues hemos superado en buena parte. Pero a ver, empecemos por el comienzo. ¿Cuándo y de dónde sale esa vocación militar? Es que el militar es un hombre raro. No me vaya a decir que no. Es un hombre que deja su familia, que deja todas las posibilidades de un desarrollo personal en una profesión libre, hacer una empresa, ser un profesional destacado en algo donde se pueda mover en horizontes muy sencillos para asumir una vida de disciplina, de esfuerzo, de sacrificio, sometido a unas jerarquías y afrontando todos los días el peligro de la muerte. Todos los días. La profesión del peligro, la profesión del sacrificio, la profesión del renunciamiento. Eso es muy raro. ¿Usted por qué resolvió meterse a la escuela militar? Bueno, sí, es una cosa como rara. De ser un muchacho de 15 años, estaba estudiando en Cali, en Santa Librada, y un día cualquiera dijeron que los que querían ingresar al ejército, a la escuela de cadetes, los tenían la tarde libre. Pues a mí no se me había ocurrido nada en ese momento, pero como fomos los muchachos, decidimos irnos todo al salón, al Pichincha, ahí, Cali. Para tener la tarde libre. Para tener la tarde libre. Entonces nos fuimos y efectivamente llegamos allá todos. Pero había unas motivaciones. En ese momento el presidente de la República era el general Rojas Pinilla. Era un hombre que nos llamaba la atención en Cali, porque es que en Cali sufrimos de todas las violencias. Es que mi familia, mucha familia mía se vino de por allá del norte del Valle y de Antioquia. Inclusive mi padre era paisa, de Caldas. Bedoya tiene que ser paisa. Ellos venían de allá, pues en cierta forma desplazados, mi papá, y los parientes míos que teníamos ahí en Tuluá también se han ido para Cali, y el general era El Salvador en esa época. Nos llamaba la atención lo que estaba haciendo. Uno de muchacho mira mucho lo que se está haciendo, mira al gobernante, mira al presidente. Yo tenía un primo que estaba en el ejército, era un alférez, Héctor Bedoya, y también con él hablábamos. Ocasionalmente él iba a Cali, nos reuníamos y hablábamos de la escuela. Y el general Reveis, que era coronel en ese momento, Reveis Pizarro, era comandante de la tercera brigada, era el primo de mi mamá, primo hermano. Todo eso pues me llevó al deseo de ingresar al ejército, a ver cómo era la cosa y qué se podía hacer y si podíamos hacer algo por este país. Y nos vinimos del Valle, un grupo de vallecaucanos, un grupo de pastuzos y de caucanos. Entonces, se llamaban los cadetes septembrinos. Éramos un grupo de unos 80, más o menos, 80 cadetes. Que nos vinimos un 1 de septiembre de 1955, ingresamos. Como todos sabemos, el Valle del Cauca pues tiene un calendario diferente al del interior.
Allá el año lectivo empieza en el mes de agosto. Y aquí en el interior se empieza en enero, febrero. Entonces nos vinimos y permanecimos pues 3 meses o 4 meses, de septiembre a diciembre, dedicados exclusivamente a la milicia, ¿no? Solo milicia. Era entrenamiento militar casi todo el día. Y así empezó la carrera mía. Cuando yo llegué, lógico, el primer efecto que uno siente cuando llega al ejército es de que un muchacho de provincia pues empieza a extrañar a sus papás, a su novia. La mamitis. A la novia, imagínese uno, la mamitis, la comiditis, eso en la escuela es pues, la sopita de cebada, esas cositas que uno en su vida lo que no le gusta exactamente estaba ahí a la hora del almuerzo. Y el frío de Bogotá, pues en esa época todavía teníamos la escarcha, que esa no se volvió a ver en Bogotá, todavía había escarcha aquí. Y Bogotá era una finca, nosotros salíamos aquí de Río Negro, nos veníamos a Suba, a las montañas de Suba, a campaña, ahí hacíamos campaña, o al Parque Nacional, o al barrio Niza, que todos eran pantaneros, eran puro pantano. Y ahí salíamos a hacer curso de brújula. Y bueno, uno siempre decía, bueno, pronto el año entrante me quedo en Cali a ver qué. Pero cuando llegábamos a Cali se convencía uno de que el ejército era bueno y que había que seguirlo, y que el general Rojas Pinilla era un gran presidente, los cadetes, él nos consentía mucho. Yo creo que los mejores uniformes que ha tenido la escuela militar los tuvimos en la época del general Rojas Pinilla. Eran uniformes alemanes, hasta las botas eran uniformes extranjeros, las chaquetas, los abrigos. Es decir, era muy linda esa escuela de cadetes, y los instructores nuestros eran, yo creo que los mejores que tenía el ejército en su época, que eran todos los coreanos, todos esos coroneles, esos tenientes y capitanes y subtenientes que venían de Corea, llegaban a la escuela y eran nuestros formadores, nuestros instructores. Puyana, Álvaro Valencia Tovar, Jaime Durán Pombo. Exactamente, Durán Pombo, pues Landazábal era también capitán. Bueno, son tantos, a ver, yo pusiera a recordarlos. Bueno, no más el comandante de la compañía nuestro era el capitán Leaño Gómez, que venía de Corea, estuvo de teniente, subteniente en Corea. Serrano Fernández, por ejemplo, era otro. Bueno, y así todos nuestros tenientes eran coreanos, o sea que venían con toda la experiencia de una guerra mundial, pues. Una guerra de verdad. Una guerra de verdad para Dios. Y así nos formaron, con esa disciplina, pero eran gente humana, gente afecta, que nos respetaba, que nos estimulaba, que nos enseñaba a querer esta patria y a luchar por ella, y sobre todo a entregar todo, ¿no? Porque realmente el militar lo que hace es prepararse para entregar todo, absolutamente todo, para bien de todos los colombianos. Y así nos formamos. Nos tocó ver la caída del general Rojas Pinilla, porque éramos cadetes, fue en el 57, ¿no? Cuando salió el general Rojas Pinilla, el Frente Nacional. Nos tocó también el ascenso ya con el Frente Nacional, quien nos impuso la estrella de subtenientes fue el doctor Alberto Lleras. Y después salimos a dar la lucha, a dar la pelea contra el bandolerismo, porque el país estaba lleno de bandoleros, que era lo que quedaba de las guerrillas, dijéramos, del llano, lo que quedaba de las guerrillas, de la violencia política conservadora. Entonces quedaba un rescoldo que se llamaban los bandoleros, que eran bandas que existían regadas en todo el país, Tolima, Valle, Antioquia, los llanos todavía, el Bichada, por ejemplo. Es decir, bandoleros de la peor laya. Haga de cuenta, pues, estos sinvergüenzas de estos bandidos de las FARC y del ELN y todos estos grupos criminales, esos eran los bandoleros
que decían que tenían respaldo político y de pronto algo quedaba de eso, pero esa fue la primera batalla que nos tocó librar a nosotros cuando salimos de subtenientes. Tuve el gran honor de cuando salí de subteniente, pues que dar órdenes de grandes oficiales. Mi general Valencia Tovar fue mi comandante de batallón, por ejemplo, siendo yo subteniente. Mi general Matallana, que era coronel, teniente coronel, comandante de batallón mío también. Alba Hernández, por ejemplo, era otro coronelazo que fue también mi comandante de batallón. Currea Cubides, que los tuve. Es decir, yo creo que mi Dios me puso unos comandantes de fuera de serie, que lo formaban a uno y lo recibían y lo preparaban y lo guiaban, sobre todo que lo guiaban. Y con todos ellos, pues yo aprendí mucho. Aprendí a ser soldado, a ser oficial y logramos muchos éxitos. Yo recuerdo el norte del Tolima, eso fue con mi coronel Matallana. El norte del Valle, coronel Alba Hernández. Los llanos orientales, Bichada, Álvaro Valencia Tovar. Y en todos, pues nos tocó dar la batalla y salimos triunfantes. Lo último de mi carrera de esa época del bandolerismo fue aquí en Bogotá, siendo teniente en inteligencia. ¿Con Efraín González o no? Con el general Charly Solano, que era coronel, que también fue mi comandante. Es que yo tuve unos personajes que nos recibieron y me formaron hasta en inteligencia. Yo fui fundador de inteligencia, de Charly Solano, que fue lo primero que tuvimos en inteligencia aquí en Bogotá, que era un destacamento de inteligencia que no teníamos más. Y logramos ubicar quizás el último de los bandoleros, me tocó a mí, aquí en Bogotá. Eso fue por allá en el año 65. Gobierno de Guillermo León Valencia. El gobierno de Guillermo León Valencia, que es tal vez el presidente que más se comprometió en esa lucha para acabar con el bandolerismo. Y por eso es el presidente de La Paz. Que es el presidente de La Paz. Así lo llama. Ese sí fue el presidente de La Paz y fue el presidente que los colombianos lo titularon como el presidente de La Paz, no porque él estuviese buscando, pues, premios Nobel de ninguna naturaleza. Él lo que quería era que los colombianos vivieran tranquilos, vivieran en paz. Me parece ver al presidente Guillermo León Valencia en los canales de radio y de televisión arengando a todos los colombianos para que le ayudaran al ejército para combatir a los delincuentes y sobre todo cuando nos mataban un soldado, nos mataban un policía, el presidente salía a los medios a protestar y a pedir solidaridad y a ofrecer recompensas. Es decir, él era un soldado más. Mire, yo recuerdo con Guillermo León Valencia en el norte del Tolima que él iba con nosotros casi que a patrullar. Allá en Armero, pues estaban todos esos bandoleros ahí en el Sangre Negra, Chispa, Desquite, todos estaban allá. Y él iba y almorzaba con nosotros y hacía polígono con nosotros. Guillermo León Valencia nos condecoraba, él llevaba sus medallas y nos condecoraba allá. Y como le decía, con él tuve el honor de aquí en Bogotá acabar con el último de los bandoleros, que se llamaba Efraín González, aquí en el norte, en el sur, la séptima, con Caracas, con 13 me parece, en un barrio que se llamaba Barrio de las Colinas, que era un barrio de invasión. Allí logramos ubicarlo, ya sabíamos que venía herido, porque él había sido herido en un combate con el ejército por allá en Santander, y aquí lo trataban en el hospital de la Ortúa, tal vez, sí, y le estábamos haciendo el seguimiento, llevábamos varios meses, hasta que se supo que estaba el señor ahí, y nos fuimos un día, un grupito, yo era el comandante del grupo, se llamaba Grupo de Inteligencia Localizador. Éramos un grupo de 10 personas, no éramos más, 10, 12 personas. Entramos a una casa, efectivamente requisamos la casa y no estaba todo en orden, dijéramos, pero allá había una pieza
que no querían abrir, una familia Pinillos, que era una familia Pinillos que vivía ahí, eran como campesinos. A mí me tocó, pues, la requise la casa, no encontramos nada, menos un cuartico. Le dije, por favor, mire, ábrame el cuarto. Me dijeron, no, en ese cuarto, pues, vive un señor que trabaja en la Caracas, en un taller de automóviles, y él viene por la noche. Y dije, no, yo con este cuento, si no me lo voy a parecer a mi coronel Matallana, de que hay un cuarto que no lo revisé. Le dije a Kirama, que era un soldado, un combatiente que traíamos excelente, le dije, oiga, Kirama, vaya al patio, que yo vi por ahí un barrote que había allá, y tráigalo, y tumbamos esa puerta, porque no hay nada más que hacer. Yo alcancé a golpear la puerta con el hombro a ver si se abría, y no se abrió. Otro, lo mismo, no se abrió. Llegó Kirama, abrió la puerta con el barretón, abrió este hombre la puerta y empezó a disparar, y ahí me mató 2. Y a mí me pegó un tiro en la mano. Y así empezó el combate. Ahí luchamos todo el día, hasta las 2 de la tarde o 3 de la tarde, que no se definía el combate, porque él se movía en toda la casa, conocía muy bien la casa, y yo estaba en un cuarto, en 2 cuartos me movía también, hasta que se me acabó la munición. Me quedaba un proveedor de 30 cartuchos. Cuando se presentó, pues, el momento, dije, no, aquí ya toca salir a informar, porque esto es una cosa que nos toca hacer algo para poder acabar con este personaje. Aquí ya hay que liquidarlo. Salí, estaba mi coronel Matallana, le informé, le dije, mire, se mueve entre este sitio dentro de la casa. Él debe estar herido, porque yo lo veo que se mueve como herido, y anda con una subametralladora, y cogió la munición de los muertos. Él anda con la munición de los muertos y las granadas de los muertos que estaban ahí. Él recogía Y coronel Matallana habló con el comandante de las fuerzas militares, o el ejército, no, de las fuerzas militares, por un teléfono, que había una tiendita que había al lado, y le dijo, sí, aquí está, Efraín está ahí vivo todavía, no se ha podido acabar este problema, pero le garantizo que en el día de hoy Efraín González muere, vamos a enfrentarlo con todas. Me dijo, teniente, siga usted, organice su gente, porque me habían matado unas personas, organice nuevo un grupo de gente nueva y arranque. Eran tipo 4 de la tarde, o 5. Volvimos a entrar, ya habíamos hecho un boquete en un lado de la casa para entrar por otro sitio, no por la puerta principal. Y ahí volvimos otra vez. Me mataron un sargento también, porque el hombre estaba muy bien ubicado, lo alcanzamos a ver, desafortunadamente no alcanzó el sargento a reaccionar, ahí lo mataron, un sargento muy bueno de policía militar. Y bueno, seguimos, y la cosa no se definía hasta que llegaron las 6 de la tarde más o menos, 7 de la noche. Él estaba ahí, yo estaba ahí, sabía que no se había volado, porque nos disparábamos. Cuando salí, le conté de nuevo a mi coronel Matallana, le dije, bueno, esto toca definirlo, porque el hombre está ahí, y toca rodear esta casa por todos lados. No sé si haya un túnel, porque no sabíamos si había un túnel en ese cuarto, pero yo lo vi hasta las 5 de la tarde, allá está el hombre. Se fue la luz, porque en el barrio se acabó la luz, y colocaron unos reflectores, y esos reflectores iluminaron la casa por todos los costados, reflectores del cuerpo de bomberos que había por ahí. Y apareció la policía, un mayor de la policía, no recuerdo su nombre, que dijo que él traía las mejores granadas fumígenas de la época, que eran del Scotland Yard, que se las acababan de mandar a la policía, el Scotland Yard, y que él garantizaba que si en 10 minutos el hombre no se moría, tenía que salir porque se asfixiaba. Entonces la estrategia fue lanzarle unas granadas a la casa, esperar la reacción. Efectivamente, a los 10 minutos, el hombre fue a salir por el boquete, el roto que habíamos hecho a la casa. Él salió disparándole, porque al frente había un agente de invasión, un barrio de invasión, arengando y alentando a Efraín González, porque él era un hombre
que la gente del pueblo lo quería, una cosa rara, ¿no? Un bandido criminal, pero la gente lo quería. Y en medio de la oscuridad, y la gente pues todavía insultaba al mismo ejército. Pero en ese momento se disparó un tiroteo a la salida del hombre, lo vimos que salió, y cayó muerto. Cuando cayó, afortunadamente cayó antecito de una cerca de alambre que había, porque la gente lo quería recoger y llevárselo. Lo logramos agarrar y le buscamos una herida que sabíamos que tenía por el lado del vientre, porque le estaban haciendo curaciones aquí en Bogotá, y efectivamente ahí estaba la señal de que sí era. Bueno, eso fue para Colombia, haga de cuenta, la muerte de quién, de Tiro Fijo, de o la Mono muerte de Jojoy, Cano, sí, del claro. Mono Jojoy, algo así, porque ese era el criminal más criminal que había habido. Ese hombre era dueño de toda la zona de Esmeraldas, en Santander, en Boyacá, aquí en Cundinamarca se movía también, y era un hombre de altísima peligrosidad, era pues, y además era un hombre muy avesado, porque se dice que había sido soldado, policía militar también, y tenía pues hasta gente que lo apoyaba políticamente, ¿no? Porque él decía que apoyaba a la Napo de la época. Decía que era un delincuente político, y ahí le sacaban plata de las Esmeraldas para hacer campañas políticas. Todo eso se supo después, o lo supimos antes también. Aquí ha habido mucha corruptela y mucha sinvergüencería desde hace muchísimos años, incluyendo los bandoleros. Y bueno, ahí murió este personaje, el país cambió, el país vivió una paz, que podríamos decir que fue una paz de 3 o 4 años, en el gobierno del doctor Carlos Lleras hubo paz, el gobierno de Pastrana también hubo paz, por un tiempo, hasta que el señor Castro se nos vino con todas. Fidel Castro ya nos empezó a mandar sus guerrillas a partir del 61, inclusive el 62 ya teníamos acá guerrillas castristas en los llanos orientales, y aquí en el Magdalena Medio había un bandolero, un bandido castrista que se llamaba Federico Arango Fonnegra, que era un ingeniero de la Universidad Nacional, que organizó cuadrilla, se comunicaba todos los días con Fidel Castro, y tenía secuestrado a un personaje que de pronto usted ha conocido, o conoció, doctor Fernando, que se llamaba Germán Mejía Duque. Él lo secuestró en La Dorada, ahí en Puerto Boyacá, en esa zona. A Germán, que era un ganadero de Caldas, y él lo tuvo secuestrado hasta que lo liberamos. Eso me tocó a mí con un pelotón, y Batallón Colombia, mi coronel Matallana, que era el comandante del batallón, esa tarea me tocó a mí también. Logramos liberarlo vivo y prácticamente eliminar toda esa cuadrilla de Federico Arango Fonnegra, que era pues que usaba las mismas vestimentas de Che Guevara, ¿no? La barba y la gorra que usaba y todo. Ese era. Y el otro fue el médico Tulio Bayer, que también venía con todas las ideologías de Fidel, que fue lo del Bichada, el ataque a la infantería marina en Santa Rita Bichada, el robo de las armas, que esa fue la gran operación que hizo el general Valencia cuando era coronel, recuperando pues el Bichada, sí, prácticamente pues dividiendo la guerrilla en dos, unos que se la quedaron prácticamente apoyando a las políticas de Coronel Valencia Tobar. Él logró conquistar a guerrilleros y especialmente a gente que había estado prestando servicio militar en el Miguel Antonio Caro, cuando él era como capitán del MAC. Entonces se volteó la guerrilla y se logró pacificar el Bichada. Eso fue su gran obra, y ahí salió un libro que él escribió, Huicheda, que todavía la gente lo lee, porque es una historia de cómo se puede ganar una guerra conquistando la población civil, siendo respaldado por la población civil, y eso sí, enfrentándolos con todas las de la ley también. Tal suerte que todo esto
me formó. Yo era un teniente, estamos hablando de un teniente nomás. Después, ya mi carrera, pues, fue en inteligencia. Trabajé muchos años en inteligencia, hasta que fui comandante de batallón de infantería, batallón Colombia. Me tocó el sur de Bolívar contra el ELN. Allá el ELN prácticamente lo sacamos del ELN y desapareció, porque el ELN quedó desaparecido. Eso fue por ahí en el año 77, más o menos, esa fue época. Y esa fue la época de la operación en la Serranía de San Lucas. En la Serranía de San Lucas, sí. También de Valencia a Tovar, cuando tuvieron a los del ELN No, eso fue antes, eso fue con López en todo caso. López es del 74 al 78. Bueno, esa fue, primero fue Anorí. Es que en Anorí sí el ELN se acabó. Lo acabó pues el ejército. El general Valencia, que era comandante de la brigada en Bucaramanga, él los persiguió hasta que los prácticamente se acabaron. Ya estaban pues para liquidarse y el gobierno, el presidente López dio la orden de que los dejaran salir porque quería hablar con ellos. Les permitió que se fugaran, ¿no? Porque es que en el momento del combate, pues una cosa es el combate y otra cosa es el diálogo y la cosa, ¿no? A la hora del combate hay que combatir porque si no el enemigo o lo mata a uno o se le va. Y la realidad fue que se nos fueron. Unos se fueron para Cuba, por allá anda Fabio Vázquez. Los otros Vázquez Castaño sí desaparecieron también. Y el ELN prácticamente quedó en nada. Quedó unos rescoldos, que esos son los que me tocaron a mí cuando yo estaba de comandante de batallón, que eso fue después, ahí en el sur de Bolívar. Uh-huh. Ahí estaba una cuadrilla de un tal Jacinto, de un tal... era un grupito como de unos 10 que estaban moviéndose ahí entre Antioquia y el sur de Bolívar. Ahí se dieron de baja casi todos, y lo que quedó con el cura Pérez se fueron para Venezuela y entraron a Arauca, y allá la Manesman los volvió otra vez a auxiliar, hasta que son lo que son hoy en día, que vivieron de destruir el oleoducto, y la Manesman, pues, que fue la que hizo los oleoductos allá en Arauca. Caño Limón Coveñas dándoles dólares lo en grandes sostuvo cantidades por muchos años, ¿no? Y así sucedió hasta hoy, hasta el día de hoy. Yo creo que ellos todavía siguen allá en Arauca tratando de sacar la plata del oleoducto. ¿En Arauca o en Venezuela, no? Y en Venezuela. De los asuntos centrales que vamos a tratar en esta entrevista han pasado solamente unos 14, 15 años. Entonces uno diría muy poco tiempo. Pues le voy a decir tantos que los jóvenes periodistas que están aquí con nosotros no tienen ni idea de lo que pasó entonces. Porque no lo vivieron, porque eran unos niños. Y los niños, pues, no son partícipes de la vida política de un país ni se enteran de las grandes dificultades. Y como aquí en los colegios se eliminaron los cursos de historia, y especialmente la historia reciente, verá nuestro entrevistado una cosa curiosa, y es que hablamos en nuestros cursos de historia de Cristóbal Colón y después de la época de la colonia, y hablamos algo de la independencia, y de la historia reciente no habla nadie. Ese es un tabú, esa no se menciona. Pues 15 años. Vamos a hablar, queridos oyentes, de una época en que Colombia casi estuvo perdida como democracia. Aquí estuvimos a punto de una verdadera catástrofe. Un país que internacionalmente llegó al sumum del desprestigio, el desprestigio a todos los niveles, porque nos quitaron la certificación moral y política que los Estados Unidos otorgaban por ser países que enfrentaban el narcotráfico, las mafias, el terror, que en épocas recientes. Entonces éramos internacionalmente desprestigiados. Llegábamos a cualquier lugar del mundo con un pasaporte colombiano y eso era una desventura. Ya pues por ese solo hecho éramos sospechosos. Pero internamente el poder político tambaleaba. Eso no se sabía si al día siguiente íbamos a tener poder político o qué era lo que iba a pasar. Y las cosas se fueron manifestando de tal modo que la guerrilla, que había sido
en épocas anteriores un movimiento aislado, apenas existente y vigente en algunas regiones desgraciadas del país que la tuvieron que padecer, se había vuelto un fenómeno extendido, arrogante, una guerrilla armada hasta los dientes, que empezó a enfrentar al ejército y a infligirle golpes supremamente duros, lo que no tenía antecedentes y lo que no volvió a ocurrir, entre otras porque se le pudo hacer frente a ese momento crucial en que la guerrilla colombiana parecía todopoderosa. Ustedes hablan de los secuestrados de hoy y que el sargento tal y el cabo tal lleva 14 años secuestrados. Pues eso viene de aquella época precisamente, de aquella época en que era comandante de las fuerzas militares y comandante del Ejército Nacional, Harold Bedoya Pizarro, que es nuestro invitado de hoy, y que nos va a contar con la sinceridad y con la claridad y con la fuerza con que él se expresa sus impresiones sobre aquellos momentos definitivos en la historia de la nación y en las que él fue un personaje central. Yo recuerdo mucho el único acto de desobediencia colectiva que tuvo la oficialidad del Ejército de Colombia, por lo menos en la época en que yo viví, que fue en el momento del retiro del general Bedoya. Cuando se iba a ir, salía por las puertas del Ministerio de Defensa y un grupo muy importante de oficiales de la República se paró al frente del ministerio a entonar un coro que no habíamos escuchado nunca y que no volvimos a oír. Eso no se volvió a dar. No se vaya. Y pues yo no sé cuántas voces eran. Y venían las cámaras de televisión y registraban ese acontecimiento. Es que no lo podíamos creer. No lo podíamos creer. Y el general Bedoya finalmente se fue en un acto de respeto por la Constitución colombiana, pero ahí estaban unos oficiales diciendo no se vaya, que era más o menos decirnos, díganos una palabrita, una, y hacemos lo que la gente temía que se fuera a hacer, que era dar un golpe de Estado. Pues ahí estaban los hombres con que dar el golpe de Estado. El general Bedoya no solamente no quiso dar ese golpe de Estado, sino que convenció a los oficiales del Ejército de Colombia de que ese no era el camino. Han pasado 15 años, eso no se volvió a ver, eso no volvió a ocurrir. Ahora los tránsitos se hacen de otra manera y esos oficiales volvieron a sus cuarteles y volvieron al cumplimiento de sus deberes en medio de una situación muy dramática. Bueno, pero no quiero hacer más introducción. Ya ustedes saben quién es el personaje. General de la República, comandante de las fuerzas militares, comandante del ejército en épocas terribles, tan terribles que lo que la gente ansiaba era que se ejerciera poder a las derechas y que los colombianos volviéramos a tener orgullo de ser colombianos y que lográramos sobrevivir a esa tragedia de entonces. Señor General Harold Bedoya Pizarro, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy complacido en estar contigo y agradecerte también que me permitas comunicarme con los colombianos, con mis compatriotas y poderles recordar un poco, refrescar la memoria de épocas dolorosas que vivimos los colombianos y que gracias a Dios pues hemos superado en buena parte. Pero a ver, empecemos por el comienzo. ¿Cuándo y de dónde sale esa vocación militar? Es que el militar es un hombre raro. No me vaya a decir que no. Es un hombre que deja su familia, que deja todas las posibilidades de un desarrollo personal en una profesión libre, hacer una empresa, ser un profesional destacado en algo donde se pueda mover en horizontes muy sencillos para asumir una vida de disciplina, de esfuerzo, de sacrificio, sometido a unas jerarquías y afrontando todos los días el peligro de la muerte. Todos los días.
la profesión del peligro, la profesión del sacrificio, la profesión del renunciamiento. Eso es muy raro. ¿Usted por qué resolvió meterse a la escuela militar? Bueno, sí, es una cosa como rara. Pues era un muchacho de 15 años, estaba estudiando en Cali, en Santa Librada, y un día cualquiera dijeron que los que querían ingresar al ejército, a la escuela de cadetes, los tenían la tarde libre. Pues a mí no se me había ocurrido nada en ese momento, pero como fomos los muchachos, decidimos irnos todo al salón, al Pichincha, ahí, Cali. Para tener la tarde libre. Para tener la tarde libre. Entonces nos fuimos y efectivamente llegamos allá todos. Pero había unas motivaciones. En ese momento el presidente de la República era el general Rojas Pinilla. Era un hombre que nos llamaba la atención en Cali, porque es que en Cali sufrimos de todas las violencias. Es que mi familia, mucha familia mía se vino de por allá del norte del Valle y de Antioquia. Inclusive mi padre era paisa, de Caldas. Bedoya tiene que ser paisa. Ellos venían de allá, pues en cierta forma desplazados, mi papá. Y los parientes míos que teníamos ahí en Tuluá también se han ido para Cali. Y el general después era El Salvador, en esa época. Nos llamaba la atención lo que estaba haciendo. Uno de muchacho mira mucho lo que se está haciendo, mira al gobernante, mira al presidente. Yo tenía un primo que estaba en el ejército, era un alférez, Héctor Bedoya, y también con él hablábamos. Ocasionalmente él iba a Cali, nos reuníamos y hablábamos de la escuela. Y el general Revéis, que era coronel en ese momento, Revéis Pizarro, era comandante de la tercera brigada, era el primo de mi mamá, primo hermano. Todo eso pues me llevó al deseo de ingresar al ejército, a ver cómo era la cosa y qué se podía hacer y si podíamos hacer algo por este país. Y nos vinimos del Valle, un grupo de vallecaucanos, un grupo de pastuzos y de caucanos. Entonces, se llamaban los cadetes septembrinos. Éramos un grupo de unos 80, más o menos, 80 cadetes. Que nos vinimos un 1 de septiembre de 1955, ingresamos. Como todos sabemos, el Valle del Cauca pues tiene un calendario diferente al del interior. Allá el año lectivo empieza en el mes de agosto. Y aquí en el interior se empieza en enero, febrero. Entonces nos vinimos y permanecimos pues 3 meses o 4 meses, de septiembre a diciembre, dedicados exclusivamente a la milicia, ¿no? Solo milicia. Era entrenamiento militar casi todo el día. Y así empezó la carrera mía. Cuando yo llegué, lógico, el primer efecto que uno siente cuando llega al ejército es de que un muchacho de provincia pues empieza a extrañar a sus papás, a su novia. La mamitis. A la novia, imagínese uno, la mamitis, la comiditis, eso en la escuela es pues, la sopita de cebada, esas cositas que uno en su vida lo que no le gusta exactamente estaba ahí a la hora del almuerzo. Y el frío de Bogotá, pues en esa época todavía teníamos la escarcha, que esa no se volvió a ver en Bogotá, todavía había escarcha aquí. Y Bogotá era una finca, nosotros salíamos aquí de Río Negro, nos veníamos a Suba, a las montañas de Suba, a campaña, ahí hacíamos campaña, o al Parque Nacional, o al barrio Niza, que todo eso eran pantaneros, eran puro pantano. Y ahí salíamos a hacer curso de brújula. Y bueno, uno siempre decía, bueno, pronto el año entrante me quedo en Cali, a ver qué. Pero cuando llegábamos a Cali se convencía uno de que el ejército era bueno y que había que seguirlo, y que el general Rojas Pinilla era un gran presidente, los cadetes, él nos consentía mucho. Yo creo que los mejores uniformes que ha tenido la escuela militar los tuvimos en la época del general Rojas Pinilla. Eran uniformes alemanes,
hasta las botas eran uniformes extranjeros, las chaquetas, los abrigos. Es decir, era muy linda esa escuela de cadetes, y los instructores nuestros eran, yo creo que los mejores que tenía el ejército en su época, que eran todos los coreanos, todos esos coroneles, esos tenientes y capitanes y subtenientes que venían de Corea, llegaban a la escuela y eran nuestros formadores, nuestros instructores. Puyana, Álvaro Valencia Tovar, Álvaro Jaime Montaña. Durán Pombo. Exactamente, Durán Pombo, pues Landazábal era también capitán. Bueno, son tantos, a ver, yo pusiera a recordarlos. Bueno, no más el comandante de la compañía nuestro era el capitán Leaño Gómez, que venía de Corea, era estuvo de teniente, subteniente en Corea. Serrano Fernández, por ejemplo, era otro. Bueno, y así todos nuestros tenientes eran coreanos, o sea que venían con toda la experiencia de una guerra mundial, pues. Una guerra de verdad. Una guerra de verdad para Dios. Y así nos formaron, con esa disciplina, pero eran gente humana, gente afecta, que nos respetaba, que nos estimulaba, que nos enseñaba a querer esta patria y a luchar por ella, y sobre todo a entregar todo, ¿no? Porque realmente el militar lo que hace es prepararse para entregar todo, absolutamente todo, para bien de todos los colombianos. Y así nos formamos. Nos tocó ver la caída del general Rodas Pinilla, porque éramos cadetes, fue en el 57, ¿no? Cuando salió el general Rodas Pinilla, el Frente Nacional. Nos tocó también el ascenso ya con el Frente Nacional. Quien nos impuso la estrella de subtenientes fue el doctor Alberto Lleras. Y después salimos a dar la lucha, a dar la pelea contra el bandolerismo, porque el país estaba lleno de bandoleros, que era lo que quedaba de las guerrillas, dijéramos, del llano, lo que quedaba de las guerrillas, de la violencia política conservadora. Entonces quedaba un rescoldo que se llamaban los bandoleros, que eran bandas que existían regadas en todo el país, Tolima, Valle, Antioquia, los llanos todavía, el Bichada, por ejemplo. Es decir, bandoleros de la peor laya. Haga de cuenta, pues, estos sinvergüenzas de estos bandidos de las FARC y del ELN y todos estos grupos criminales, esos eran los bandoleros que decían que tenían respaldo político, y de pronto algo quedaba de eso, pero esa fue la primera batalla que nos tocó librar a nosotros cuando salimos de subtenientes. Tuve el gran honor de, cuando salí de subteniente, pues que dara órdenes de grandes oficiales. El general Valencia Tovar fue mi comandante de batallón, por ejemplo, siendo yo subteniente. Mi general Matallana, que era coronel, teniente coronel, comandante de batallón mío también. Alba Hernández, por ejemplo, era otro coronelazo que fue también mi comandante de batallón. Currea Cubides, que los tuve. Es decir, yo creo que mi Dios me puso unos comandantes de fuera de serie, que lo formaban a uno y lo recibían y lo preparaban y lo guiaban, sobre todo que lo guiaban. Y con todos ellos, pues yo aprendí mucho, aprendí a ser soldado, a ser oficial, y logramos muchos éxitos. Yo recuerdo el norte del Tolima, eso fue con mi coronel Matallana. El norte del Valle, coronel Alba Hernández. Los llanos orientales, Bichada, Valencia Tovar, Álvaro Valencia Tovar. Y en todos, pues nos tocó dar la batalla y salimos triunfantes. Lo último de mi carrera de esa época del bandolerismo fue aquí en Bogotá, siendo teniente en inteligencia. ¿Con Efraín González o no? Con el general Charly Solano, que era coronel, que también fue mi comandante. Es que yo tuve unos personajes que
que nos recibieron y me formaron hasta en inteligencia. Yo fui fundador de inteligencia, de Charly Solano, que fue lo primero que tuvimos en inteligencia aquí en Bogotá, que era un destacamento de inteligencia, que no teníamos más. Y logramos ubicar quizás el último de los bandoleros, me tocó a mí, aquí en Bogotá. Eso fue por allá en el año 65. Gobierno de Guillermo León Valencia. El gobierno de Guillermo León Valencia, que es tal vez el presidente que más se comprometió en esa lucha para acabar con el bandolerismo. Y por eso es el presidente de la paz. Que es el presidente de la paz. Así lo llamamos. Ese sí fue el presidente de la paz y fue el presidente que los colombianos lo titularon como el presidente de la paz, no porque él estuviese buscando pues premios Nobel de ninguna naturaleza. Él lo que quería era que los colombianos vivieran tranquilos, vivieran en paz. Me parece ver al presidente Guillermo León Valencia en los canales de radio y de televisión arengando a todos los colombianos para que le ayudaran al ejército para combatir a los delincuentes y sobre todo cuando nos mataban un soldado, nos mataban un policía, el presidente salía a los medios a protestar y a pedir solidaridad y a ofrecer recompensas. Es decir, él era un soldado más. Mire, yo recuerdo con Guillermo León Valencia en el norte del Tolima que él iba con nosotros casi que a patrullar. Allá en Armero, pues estaban todos esos bandoleros ahí en el Sangre Negra, Chispa, Desquite, todos estaban allá. Y él iba y almorzaba con nosotros y hacía polígono con nosotros. Guillermo León Valencia nos condecoraba, él llevaba sus medallas y nos condecoraba allá. Y como le decía, con él tuve el honor de aquí en Bogotá acabar con el último de los bandoleros, que se llamaba Efraín González, aquí en el norte, en el sur, la séptima, con Caracas, con 13 me parece, en un barrio que se llamaba Barrio de las Colinas, que era un barrio de invasión. Allí logramos ubicarlo, ya sabíamos que venía herido, porque él había sido herido en un combate con el ejército por allá en Santander, y aquí lo trataban en el hospital de la Ortúa, tal vez, sí. Y le estábamos haciendo el seguimiento, llevábamos varios meses, hasta que se supo que estaba el señor ahí, y nos fuimos un día, un grupito, yo era el comandante del grupo, se llamaba Grupo de Inteligencia Localizador. Éramos un grupo de 10 personas, no éramos más, 10, 12 personas. Entramos a una casa, efectivamente requisamos la casa y no estaba todo en orden, dijéramos, pero allá había una pieza que no querían abrir, unos familia Pinillos, que era una familia Pinillos que vivía ahí, eran como campesinos. A mí me tocó, pues, la requisa de la casa, no encontramos nada, menos un cuartico. Le dije, por favor, mire, ábrame el cuarto. Me dijeron, no, en ese cuarto, pues, vive un señor que trabaja en la Caracas, en un taller de automóviles, y él viene por la noche. Y dije, no, yo con este cuento, si no me lo voy a parecer a mi coronel Matallana, de que hay un cuarto que no lo revisé. Le dije a Kirama, que era un soldado, un combatiente que traíamos excelente, le dije, oiga, Kirama, vaya al patio, que yo vi por ahí un barrote que había allá, y tráigalo, y tumbamos esa puerta, porque no hay nada más que hacer. Yo alcancé a golpear la puerta con el hombro a ver si se abría, y no se abrió. Otro, lo mismo, no se abrió. Llegó Kirama, abrió la puerta con el barretón, abrió este hombre la puerta y empezó a disparar, y ahí me mató 2 y a mí me pegó un tiro en la mano, y así empezó el combate. Ahí luchamos todo el día hasta las 2 de la tarde o 3 de la tarde, que no se definía el combate porque él se movía en toda la casa, conocía muy bien la casa, y yo estaba en un cuarto, en 2 cuartos me movía también, hasta que se me acabó la munición. Me quedaba un proveedor de 30 cartuchos. Cuando se presentó pues el momento, dije, no, aquí ya toca salir a informar, porque esto es una cosa que nos toca hacer algo para poder acabar con este personaje, aquí ya hay que liquidarlo. Salí,
Estaba mi coronel Matallana, le informé, le dije, mire, se mueve entre este sitio dentro de la casa. Él debe estar herido, porque yo lo veo que se mueve como herido. Y anda con una subametralladora y cogió la munición de los muertos. Él anda con la munición de los muertos y las granadas de los muertos que estaban ahí. Él recogía las... Y coronel Matallana habló con el comandante de las fuerzas militares, o el ejército, no, de las fuerzas militares, por un teléfono, que había una tiendita que había al lado, y le dijo, sí, aquí está, Efraín está ahí vivo todavía, no se ha podido acabar este problema, pero le garantizo que en el día de hoy Efraín González muere, vamos a enfrentarlo con todas. Me dijo, teniente, siga usted, organice su gente, porque me habían matado unas personas, organice nuevo un grupo de gente nueva y arranque. Eran tipo 4 de la tarde, o 5. Volvimos a entrar, ya habíamos hecho un boquete en un lado de la casa para entrar por otro sitio, no por la puerta principal. Y ahí volvimos otra vez, me mataron un sargento también, porque el hombre estaba muy bien ubicado, lo alcanzamos a ver, desafortunadamente no alcanzó el sargento a reaccionar, lo mataron, un sargento muy bueno de policía militar. Y bueno, seguimos, y la cosa no se definía hasta que llegaron las 6 de la tarde más o menos, 7 de la noche. Él estaba ahí, yo estaba ahí, sabía que no se había volado, porque nos disparábamos. Cuando salí, le conté de nuevo a mi coronel Matallana, le dije, bueno, esto toca definirlo porque el hombre está ahí. Y toca rodear esta casa por todos lados. No sé si haya un túnel, porque no sabíamos si había un túnel en ese cuarto. Pero yo lo vi hasta las 5 de la tarde, allá está el hombre. Se fue la luz, porque en el barrio se acabó la luz, y colocaron unos reflectores. Y esos reflectores iluminaron la casa por todos los costados, reflectores del cuerpo de bomberos que había por ahí. Y apareció la policía, un mayor de la policía, no recuerdo su nombre, que dijo que él traía las mejores granadas fumígenas de la época, que eran del Scotland Yard, que se las acababan de mandar a la policía, el Scotland Yard, y que él garantizaba que si en 10 minutos el hombre no se moría, tenía que salir porque se asfixiaba. Entonces la estrategia fue lanzarle unas granadas a la casa, esperar la reacción. Efectivamente, a los 10 minutos, el hombre fue a salir por el boquete, el roto que habíamos hecho a la casa. Él salió disparándole, porque al frente había un agente de invasión, un barrio de invasión, arengando y alentando a Efraín González, porque él era un hombre que la gente del pueblo lo quería, una cosa rara, ¿no? Un bandido criminal, pero la gente lo quería. Y en medio de la oscuridad, y la gente pues todavía insultaba al mismo ejército. Pero en ese momento se disparó un tiroteo a la salida del hombre, lo vimos que salió, y cayó muerto. Cuando cayó, afortunadamente cayó antecito de una cerca del hambre que había, porque la gente lo quería recoger y llevárselo. Lo logramos agarrar, y le buscamos una herida que sabíamos que tenía por el lado del vientre, porque le estaban haciendo curaciones aquí en Bogotá, y efectivamente ahí estaba la señal de que sí era. Bueno, eso fue para Colombia, haga de cuenta, la muerte de quién, de Tiro Fijo, de o la Mono muerte Jojoy, de Cano, sí, del claro. Mono Jojoy, algo así, porque ese era el criminal más criminal que había habido. Ese hombre era dueño de toda la zona de Esmeraldas, en Santander, en Boyacá, aquí en Cundinamarca se movía también, y era un hombre de altísima peligrosidad, era pues, y además era un hombre muy avesado, porque se dice que había sido soldado, policía militar también, y tenía pues hasta gente que lo apoyaba políticamente, ¿no? Porque él decía que apoyaba a la Napo de la época. Decía que era un delincuente político, y ahí le sacaban plata de las Esmeraldas para hacer campañas políticas. Todo eso se supo después, o lo supimos antes también.
Aquí ha habido mucha corruptela y mucha sinvergüencería desde hace muchísimos años, incluyendo los bandoleros. Y bueno, ahí murió este personaje, el país cambió, el país vivió una paz, que podríamos decir que fue una paz de 3 o 4 años, en el gobierno del doctor Carlos Lleras hubo paz, el gobierno de Pastrana también hubo paz, por un tiempo, hasta que el señor Castro se nos vino con todas. Fidel Castro ya nos empezó a mandar sus guerrillas a partir del 61, inclusive el 62 ya teníamos acá guerrillas castristas en los llanos orientales, y aquí en el Magdalena Medio había un bandolero, un bandido castrista que se llamaba Federico Arango Fonnegra, que era un ingeniero de la Universidad Nacional, que organizó cuadrilla, se comunicaba todos los días con Fidel Castro y tenía secuestrado a un personaje que de pronto usted ha conocido o conoció, doctor Fernando, que se llamaba Germán Mejía Duque. Él lo secuestró en La Dorada, ahí en Puerto Boyacá, en esa zona. A Germán, que era un ganadero de Caldas, y ahí lo tuvo secuestrado hasta que lo liberamos. Eso me tocó a mí con un pelotón y Batallón Colombia, mi coronel Matallana, que era el comandante del batallón. Esa tarea me tocó a mí también. Logramos liberarlo vivo y prácticamente eliminar toda esa cuadrilla de Federico Arango Fonnegra, que era pues que usaba las mismas vestimentas de Che Guevara, ¿no? La barba y la gorra que usaba y todo. Ese era. Y el otro fue el médico Tulio Bayer, que también venía con todas las ideologías de Fidel, que fue lo del Bichada, el ataque a la infantería marina en Santa Rita Bichada, el robo de las armas, que esa fue la gran operación que hizo el general Valencia cuando era coronel, recuperando pues el Bichada, sí, prácticamente pues dividiendo la guerrilla en dos, unos que se la quedaron prácticamente apoyando a las políticas de coronel Valencia Tovar. Él logró conquistar a guerrilleros y especialmente a gente que había estado prestando servicio militar en el Miguel Antonio Caro, cuando él era como capitán del MAC. Entonces se volteó la guerrilla y se logró pacificar el Bichada. Eso fue su gran obra, y ahí salió un libro que él escribió, Huicheda, que todavía la gente lo lee, porque es una historia de cómo se puede ganar una guerra conquistando la población civil, siendo respaldado por la población civil, y eso sí, enfrentándolos con todas las de la ley también. Tal suerte que todo esto me formó, y yo era un teniente, estamos hablando de un teniente nomás. Después, ya mi carrera pues fue en inteligencia, trabajé muchos años en inteligencia, hasta que fui comandante de batallón de infantería, batallón Colombia. Me tocó el sur de Bolívar contra el ELN, allá el ELN prácticamente lo sacamos del ELN y desapareció, porque el ELN quedó desaparecido. Eso fue por allá en el año 77, más o menos, esa fue época. Y esa fue la época de la operación en la Serranía de San Lucas. En la Serranía de San Lucas, sí. También de Valencia Tovar, cuando tuvieron a los del ELN No, eso fue antes, eso fue con López en todo caso. López es del 74 al 78. Bueno, esa fue, primero fue Anorí. Es que en Anorí sí el ELN se acabó. Lo acabó pues el ejército. El general Valencia, que era comandante de la brigada en Bucaramanga, él los persiguió hasta que prácticamente se acabaron. Ya estaban pues para liquidarse, y el gobierno, el presidente López dio la orden de que los dejaran salir porque quería hablar con ellos. Les permitió que se fugaran, ¿no? Porque es que en el momento del combate, pues una cosa es el combate y otra cosa es el diálogo y la cosa, ¿no? A la hora del combate hay que combatir, porque si no el enemigo o lo mata a uno o se le va. Y la realidad fue que se nos fueron. Unos se fueron para Cuba, por allá anda Fabio Vázquez,
Los otros Vázquez Castaño sí desaparecieron también. Y el ELN prácticamente quedó en nada. Quedó unos rescoldos, que esos son los que me tocaron a mí cuando yo estaba de comandante de batallón, que eso fue después, ahí en el sur de Bolívar. Ahí estaba una cuadrilla de un tal Jacinto, de un tal... bueno, era un grupito como de unos 10 que estaban moviéndose ahí entre Antioquia y el sur de Bolívar. Ahí se dieron de baja casi todos, y lo que quedó con el cura Pérez se fueron para Venezuela y entraron a Arauca, y allá la Manesman los volvió otra vez a auxiliar hasta que son lo que son hoy en día, que vivieron de destruir el oleoducto, y la Manesman, pues, que fue la que hizo los oleoductos allá en Arauca. Caño Limón Coveñas, dándoles dólares lo en grandes sostuvo cantidades por muchos años, ¿no? Y así sucedió hasta hoy, hasta el día de hoy. Yo creo que ellos todavía siguen allá en Arauca tratando de sacar la plata del oleoducto. ¿Es en Arauca o en Venezuela, no? Y en Venezuela. Bueno, Fernando, entonces, a ver, ahí vamos. Pues, ahí vamos, pero llega una carrera militar que se desarrolla como se desarrollan las carreras militares, a base de esfuerzo, de sacrificio, de ascensos para los que lo van mereciendo, y usted llega a ser comandante del Ejército Nacional. Y es ahí, antes de que fuera comandante de las fuerzas militares, cuando empieza a presentarse una circunstancia a la que no estábamos acostumbrados. Y es que la guerrilla ya no solamente es guerrilla de grupos, sino que toma posiciones y ataca. Y ataca a un ejército que no estaba equipado para eso, al que no le habían dado los medios suficientes, y vienen varios desastres cuando usted era el hombre de las responsabilidades, especialmente Puerres y Las Delicias. ¿Y Patascoy también le tocó? No, Patascoy no. Puerres, Las Delicias y la Carpa, sí. La Carpa, sí. Puerres y Las Delicias. Y Las Delicias, sí. Bueno, usted era comandante del Ejército. Del Ejército, sí. En ambos casos, en Puerres y Las Delicias. En Puerres y Las Delicias, sí. Momento muy amargo, momento muy duro. Así es. ¿Qué recuerdos tiene usted? Bueno, yo creo que esta historia es muy interesante y quiero comenzar un poquitico contándote cómo fue el nombramiento mío de comandante del Ejército. Yo estaba en Washington, a mí prácticamente me habían sacado como para que ya retirarme del Ejército. El último sol. Porque yo salí de Bucaramanga, de comandante de la división. Un momento a otro resulté por allá, no sé por qué. Porque normalmente los generales no se van ni para las embajadas, ni para agregadurías, ni para nada. Eso lo hacen los coroneles cuando van a las agregadurías. En el caso mío, un día me dijeron, bueno, se va para Washington, allá para la agregaduría y para la Junta Interamericana. Mira, hasta aquí fue mi carrera. Allá habíamos capturado a Galán, a alias Galán, que era quizás la figura importante que tenía el ELN, que nunca antes se había cogido, porque eso era un mito. Al ELN no se le quitaba nada, ni se le capturaba nada. Al fin cogimos a alias Galán, que por ahí anda pontificando. Era un criminal de la peor laya, secuestrador, asesino, de todo lo que pueda uno imaginarse, hacía en los Santanderes, especialmente en los Santanderes. Y bueno, yo resulté en Estados Unidos y un día me llamó el Fernando Botero Sea, que era el ministro de Defensa, a Washington, y me dijo, general, lo queremos acá de comandante del Ejército. Yo le agradecí, pero le dije, mire, señor ministro, primero pues hay generales muchos más antiguos que yo que pueden ser comandantes del Ejército. A mí siempre me ha gustado que se respete la antigüedad y que no se viole, porque todos aspiramos en algún momento a ser comandantes del Ejército. A mí, pues todavía yo podría no serlo. Y además hay cosas que no me gustan de lo que se está haciendo en Colombia, allá, en materia del gobierno. Y yo soy una persona que hay cosas que no me gustan y me gustaría que usted le consultara esto al presidente antes de que me nombre. ¿Por qué no le consulta al presidente y me vuelve a llamar? Fernando Botero.
Y él me dijo, bueno, efectivamente yo lo llamo mañana. Otra vez por la noche me volvió a llamar al otro día. Me dijo, el presidente quiere que usted sea el comandante del ejército. El presidente era Samper. Entonces le dije, bueno, entonces me voy ya. Me fui para el aeropuerto a conseguir pasajes y me vine rapidito porque yo sé que ese cargo es el más importante que le pueden dar a uno en toda su vida como comandante militar. Y yo venía feliz, yo estaba preparado, es que yo me preparé desde cadete para eso. Yo sabía que para yo ser comandante del ejército era para algo por lo que yo había luchado toda mi vida. Hice una carrera así, para algún día ser comandante del ejército. Me presenté, llegué y bueno, asumí el mando del comando del ejército y arrancamos, ¿no? A ejercer. El país estaba, pues, convulsionado. Recordemos un poquitico. En el mes de noviembre, 2 de noviembre del 95, muerte de Álvaro Gómez Hurtado, asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, crimen, pues. Conmoción interior. Más violencia no podía haber en este país. Los Rodríguez Orejuela, pues en el Valle del Cauca, habían hecho hasta para vender. Participaron en la última campaña presidencial. La financiaron. Estaban en perfecta alianza con las FARC, porque el cartel del Valle, del norte del Valle del Cauca y el norte del Valle, porque es que recordemos que el cartel del Valle y el norte del Valle eso eran llaves, y ambos participaban en todas estas campañas violentas y políticas. Y la conmoción interior, el país estaba convulsionado. Yo creo que las FARC dijeron, este es el momento de tomarnos el poder. Proceso 8000, ¿no? El juicio, pues, al gobierno. Palomari, que destapó toda esa olla podrida en Cali. Febrero del 96, Fernando Botero declara contra el presidente de la República. Exactamente, Fernando Botero. Yo fui su abogado. Declaró. Yo lo asistí a esas diligencias. Exactamente. Y el propósito era ese, que contara toda la verdad y que se enfrentara desde una celda aquí en la Escuela de Caballería al gobierno, al presidente Samper, diciendo la verdad. Y asumimos un compromiso complicadito, no con escasos riesgos. Y entonces ahí vino esa parte dramática de la historia colombiana. ¿Qué siguió para usted? ¿Qué siguió para el ejército? Bueno, seguimos. Recordemos que el país estaba desertificado. Claro. El país no podía, dijéramos, comerciar con Estados Unidos porque no tenía las ventajas arancelarias, las que le permitían a los industriales y comerciantes nuestros exportar. Entonces eso no estaba suspendido prácticamente. Y el ejército estaba también desertificado porque por derechos humanos nos negaban la entrada a Estados Unidos, no podíamos ir a las escuelas, no nos vendían un cartucho. Es decir, estábamos completamente solos, librando una batalla completamente sola. El mundo entero, Estados Unidos, calificaba a Colombia como un estado fallido, una narcodemocracia, eso era lo que se decía, era un estado fallido. Bueno, los crímenes tan atroces como el de mi general Landazábal, aquí lo mataron en las calles de Bogotá, Fernando Landazábal Reyes. La cantidad de crímenes que se cometían en el país, en el departamento del Chocó, por ejemplo, del departamento del Caquetá, asesinaron a toda una familia, la familia de los Turbay Cote. A Rodrigo Turbay lo asesinaron porque ellos estaban ya conquistándose el Caquetá y el sur del país. Asesinaron al gobernador del Chocó, señor González.
asesinaron a 3 alcaldes, al presidente del Consejo de San Vicente del Caguán, al alcalde, a uno de los alcaldes del Guaviare. Es decir, estábamos en una situación caótica. Yo tuve la oportunidad de hablar en algunas veces con el presidente de la República y le planteé la situación. Le dije, bueno, esto es una cosa que ya toca entrar a definirla, no podemos seguir como estamos. El ejército está haciendo todo lo imposible por enfrentar este problema, pero es un ejército que necesita respaldo, equipamiento, armamento, necesitamos helicópteros, necesitamos que la justicia militar vuelva a funcionar, que podamos hacer inteligencia. Se lo planteamos al Congreso de la República. El país reaccionó. Apareció por primera vez el primer impuesto de la guerra, así se llamaba, impuesto de guerra, que eran unos bonos de guerra que iban a ser aproximadamente unos 500.000 millones de pesos para empezar a fortalecer al ejército y a las fuerzas militares en general y a la propia policía. Eso se logró, a pesar de que muchas veces tuvimos problemas porque nos hacían recortes presupuestales. Inicialmente nos prometieron 4.000 millones de dólares para un plan quinquenal o cuatrienal para que las fuerzas militares se fortalecieran durante los 4 años de ese gobierno, y eso no se logró. Después se rebajaron a 1.500 millones de dólares y terminamos en que fueron 3.500 y pico, 350 millones de dólares, que eso fue lo que al final nos quedó, más la plata del impuesto de guerra. Y con eso, pues logramos empezar nuestro equipamiento, nuestra transformación, la transformación del ejército. Hechos gravísimos como el de Puerres, por ejemplo, que eso fue por allá en abril del 96. Abril del 96. Pleno proceso 8000. Estábamos en pleno proceso 8000. ¿Qué pasó en Puerres? Pues nos mataron allá 30 soldados, hirieron a 16 soldados, que eran soldados que estaban cuidando un oleoducto, el oleoducto ese del Pacífico, el trasandino, y unas torres de eléctrica, de comunicaciones que hay allá también en Puerres, no Patascoy, sino en Puerres. 46 bajas, 46 entre muertos y heridos. Una barbaridad. Una cosa bárbara, porque los soldados se quedaron carbonizados porque explotaron los oleoductos y ese petróleo quemado le cayó a los soldados y los achicharró. Quedaron carbonizados, la mayoría de los soldados carbonizados. Y la forma de reaccionar era muy poca, porque no teníamos helicópteros, no teníamos nada. La Fuerza Aérea no tenía sino 10 helicópteros, no tenía más. De la Fuerza Aérea, que eran de la Fuerza Aérea. El ejército no tenía nada. El ejército nada. Era cero. El ejército tenía absolutamente nada. De los cuales habían 2 helicópteros Black Hawk en Estados Unidos en reconstrucción, en reparaciones. O sea que nos bandeábamos con 8 helicópteros en todo el país. Es decir, antes este país no se lo tomaron de milagro. Eran helicópteros de transporte, porque servían de transporte y eran artillados. Ah, sí, no, pues sí, de transporte, pero un helicóptero sí de transporte militar, que eran los Black Hawk, que era lo que teníamos realmente. Por eso, pero ¿qué armamento tenían esos 8 helicópteros? No, pues una ametralladora, que era lo que cargaban y no tenían más. Eso no era nada, mejor dicho. Era para mover tropas en esas zonas críticas. Bueno, pero lo triste de esta historia es que pasado, y por eso es que este país no se ha arreglado nunca, es porque después de estas tragedias aparecen gente queriéndose aprovechar de la tragedia. Entonces resultó, en diálogos con ese grupo que nos mataron los soldados, el actual gobernador de Nariño, Navarro Wolf, mandó su secretaria o su secretario de gobierno, un señor del M-19, a que se entrevistara con la cuadrilla. Ya pues todos los muertos nuestros todavía calenticos y carbonizados, y ya dialogando con ellos. Se supo esto porque un periodista que logró ir, no sé, lo denunció. ¿Pero quién? ¿Cómo? Navarro Wolf en ese tiempo era alcalde
alcalde de Pasto. Ya era alcalde de Sí, Pasto. era el alcalde de Pasto. Esto Bien. lo denuncié ante el fiscal de la época, Valdivieso. Le rendí un informe con unos informes que me mandaron los comandantes de división y de brigada del Valle del Cauca, contándole que estos personajes de la alcaldía estaban reunidos con la cuadrilla que nos acababan de asesinar los 40 soldados, los 30 soldados y los heridos. Bueno, me parece que eso nunca se investigó hasta el día de hoy. Que yo sepa, nunca se investigó. Eso es un delito, pues. Ir a hablar con los terroristas después de la semejante masacre y estaban hablando de paz, que era lo que estaban diciendo, que era el momento de los diálogos, que había que acabar pues con la guerra, porque esto era el mejor la paz, porque esto no se arreglaba sino dialogando y en una mesa de negociaciones. Eso ahí empezamos. Estamos hablando de hace 16 años. Se parece muchísimo a lo que está sucediendo en este momento con los asesinatos de los secuestrados que sucedió pues en estos días. Ustedes están oyendo a Harold Bedoya Pizarro, general en uso de buen retiro, y en ese momento crítico de la vida colombiana, el comandante del ejército. Puerres, un hecho capital en la historia. Nunca al ejército le han dado una paliza tan grande, nunca había tenido un problema tan serio como ese. No, es que yo, mire, yo es estoy que seguro. 46 bajas, 30 muertos, 16 heridos, eso es una tragedia. Una tragedia monumental. Y Navarro Wolf, alcalde de Pasto, mandando gente a hablar con las FARC. Con la cuadrilla que cometió el crimen. Con la cuadrilla que cometió el crimen. Hasta el día de hoy yo nunca he sabido que eso lo hayan investigado y reclamé públicamente. Hasta el día de hoy lo reclamo. Bueno, ¿qué pasó? ¿En qué terminó la investigación? Tengo hasta el oficio que le mandé al fiscal para que lo investigara. Bueno, y eso es Puerres, pero faltaban las delicias. Después vinieron las delicias. Bueno, las delicias fue en agosto del mismo año, el año 96. Pero es que recordemos un poquitico, antesito de las delicias, ¿qué pasó? Antes de las delicias el gobierno decretó una cosa que con la conmoción interior que ya venía desde el año 95, desde noviembre del 95, el gobierno sacó unos decretos de orden público creando zonas especiales de orden público, creando dos grandes zonas especiales de orden público, una en el sur, que cobijaba los departamentos del Guaviare, del Bichada, del Baupés, Putumayo no, del Baupés y el Caquetá, o sea que era todo el sur, porque allá era donde estaban las grandes movilizaciones. Las FARC cuando creyeron que era el momento de tomarse este país empezaron a hacer grandes movilizaciones que empezaban prácticamente desde San José del Guaviare y venían desde Mocoa también, iban por Mocoa a Florencia y aquí y otra zona de orden público en Urabá. Toda la cosa, el Urabá antioqueño, dijéramos, y el Urabá del Chocó, porque también esa zona eran dos grandes regiones que estaban convulsionadas, esa zona de Urabá y la zona del sur, ¿no? Y el gobierno sacó o decretó esas zonas de orden público, dando algunas herramientas para que los comandantes militares, especialmente el comandante de división, de las dos divisiones, tanto en el norte como en el sur, tuvieran herramientas para sofocar sobre todo las grandes movilizaciones que se estaban dando en ese momento. Recordemos que las FARC estaban al acecho de paralizar el país. Ellos, su objetivo toda la vida era paralizar a Colombia y era el momento oportuno, pues porque teníamos un gobierno cuestionado en el proceso 8000, cuestionado internacionalmente, y dijeron, aquí nos tomamos este país ya, entonces empecemos con las grandes movilizaciones, y además el ejército venía golpeando mucho las estructuras económicas de las FARC, porque por primera vez el ejército, ¿no?, en el año 96, se metió en la lucha contra el narcotráfico, que nunca nos habíamos metido porque considerábamos que esa no era nuestra... Que ese era un problema de policía. Que era un problema de policía. Pero nos convencimos de que las FARC eran los narcotraficantes, que eran un cartel. Si nosotros no enfrentamos a las FARC en sus propios laboratorios, en sus propios cultivos, en sus propias, dijéramos, pistas, que era donde estaban ellos, y manejaban toda esa masa humana que está metida en los laboratorios
cultivando y traficando con la droga, pues no vamos a hacer nada porque tienen mucha plata, son capaces de movilizar gente, de armarse, son capaces de sobornar, de inclusive de poner políticos en el gobierno y en las alcaldías y en las gobernaciones. Es que ellos ya tenían plata. Es decir, era el partido, si podíamos decir, el movimiento o la mafia más rica que tenía y que tiene Colombia, que se llama las FARC. Entonces, por primera vez el ejército se metió con una brigada móvil desde el Baupés, Guaviare, Caquetá y Putumayo, solamente hacer una tarea, era destruir laboratorios. En eso trabajó el general Ospina Valle, que después fue comandante de las fuerzas militares, con la Brigada Móvil 2, y los teníamos prácticamente asolados, porque con una brigadita, solo con una brigada, los teníamos prácticamente azarados en lo de la vaina del narcotráfico, y le caía, al general Ospina era muy buen general y muy buen comandante, de manera que él hizo una tarea extraordinaria en una cosa que se llamaba las operaciones Conquista, que se iniciaron en el Baupés, ¿no? en Miraflores, y prácticamente terminaban en el Putumayo. Esa fue la tarea que se hizo en ese momento. Y entonces íbamos, antes de las Delicias, estábamos en esa tarea en el Putumayo, para lograr sofocar pues a las FARC en el Putumayo, quitarles el oxígeno de la plata, de la droga, y enfrentarlos. Allí se sucedió, antes de las Delicias se sucedió otro hecho, y fue que las FARC tenían sus delegados también en la justicia. Terminó el comandante del ejército y el comandante de la brigada prácticamente condenados por un juez, el juez de Albania, que nos ordenó un arresto de 30 días. Estamos hablando de antecitos de las Delicias. Usted casi cae prisionero. Yo estaba prisionero, ¿no? Es que nos arrestaron con 30 días por impedir que se tomaran a Florencia y por trancar que sobre las carreteras, ¿no?, del Caquetá se movieran esas masas, hordas humanas, auspiciadas por las FARC, movilizadas por las FARC, para tomarse a Florencia, que ellos querían paralizar a Florencia, y desde ahí paralizar el resto del país, que también estaba con paros, estaba hasta Bogotá, aquí en Faca estábamos paralizados, aquí en Cundinamarca, en la costa atlántica, estábamos en Urabá, Santander, el país, Cesar, el país estaba en más de 30 movilizaciones en ese momento. Pero, pues yo sabía lo que estaba haciendo, sabía perfectamente que teníamos que golpearlo en lo que más le dolía a las FARC, que era en su narcotráfico. Yo no me iba a someter tampoco a una detención. Cuando a mí me comunicaron el arresto, que estuvieron el secretario del juez de Albania, Caquetá, estuvo comunicándome el fallo de la orden del juez de pagar 30 días de arresto. Entonces le firmé y dijo, bueno, esto es una guerra que hay que continuarla, porque si no la ganamos, imagínense, este país, el presidente cuestionado, yo en la cárcel, las fuerzas militares, pues todo esto, pues esto se va a acabarle. Y es una anécdota que le voy a contar. Estando en esas, despuesito de que me fueron a hacer firmar el arresto de los 30 días, recibí una llamada del presidente de la República, presidente Samper. Me llamó, me dijo, oiga, general, me he enterado del problema allá del Caquetá, ya con ese juez. Pero no se preocupe, Horacio lo va a llamar y pues usted le diga dónde quiere pagar el arresto. ¿Dónde quiere pagar el arresto? ¿Dónde quiere pagar? Le daban una gran ventaja. Sí, claro, una gran ventaja. Le dije, no se preocupe, presidente, que yo no voy a pagar arresto. Esa fue la respuesta. Y ahí cortamos la comunicación. Ese es para que usted mire en el ambiente en que estaba viviendo el país. Es decir, el país del certificado, los Rodríguez Orejuelas haciendo lo que se les daba la gana. Y el comandante del ejército arrestado. El ejército en la cárcel, ¿no? Y bueno. Entonces viene lo de las Delicias. ¿Qué pasó en las Delicias? Las Delicias pasó lo que nos había pasado, pues, inclusive en Puerre, ¿no?
y lo que había pasado en la carpa y después pasó en otros sitios. Y era que la guerrilla sabía que ella estaba tratando de paralizar el país, y dentro de su plan decía el 30% del esfuerzo para atacar al ejército y el 70% para paralizar al país a base de movilizaciones y de paros y de marchas. Esa tropa que teníamos nosotros en Las Delicias era una compañía muy bien preparada, muy bien entrenada, que venía exitosa de las operaciones Conquista que estaban realizándose entre el Caquetá y el Putumayo. Era un capitán Mazo, me recuerdo mucho, un excelente capitán, que terminó las operaciones Conquistas y el comandante del batallón de la Tagua, pues lo tenía destinado para que se fuera para Las Delicias, que era dijéramos, un punto de compra de pasta de coca sobre el río Caquetá. Y eso lo que impedía era que las FARC y los grupos narcotraficantes compraran pasta de coca para meterla a sus laboratorios. Ese era el objetivo de ese puesto que llevaba allí muchísimos años. Eso no era que se me hubiera inventado yo, eso llevaba muchos años. Las fuerzas militares que tenían el control de toda esa zona y el Comando Sur que tenía el control de toda esa zona, sabía que ese era un punto clave para el control del narcotráfico, y había sido muy exitosa esa lucha contra el narcotráfico allá. Pues las FARC lograron concentrar aproximadamente unos 400 y pico o 500 bandoleros de los grupos armados, mientras estábamos pues con los problemas del Caquetá y los problemas del Putumayo y del resto del país, y una noche, la noche del 30 de agosto, atacaron las FARC más o menos 26 o 27 sitios de todo el país, y entre esos atacaron Las Delicias. 26 o 27 sitios. 27 sitios en todo el país, toda esa noche. Y la noche anterior. No y estamos la noche exagerando, posterior. el país estaba al borde del colapso. Exactamente. Cuando nos enteramos de que, pues, de esta situación, yo que estaba de comandante del ejército, pues empezamos a ver cómo reaccionábamos para controlar semejante debacle que tenía el país en ese momento. Entonces, pues, yo hablé varias veces con el comandante de las fuerzas militares, comentamos el caso de Las Delicias. Él me comentaba que estaban las unidades que estaban en Leguízamo, que es de la jurisdicción ahí de Delicias, que era la infantería marina. Las lanchas de la infantería marina estaban en plena acción, en pleno combate sobre los ríos, apoyando a las tropas de Las Delicias. La aviación de Tres Esquinas, que teníamos unos aviones en Tres Esquinas, estaban en pleno combate. Pero el gran problema era que no teníamos helicópteros, no teníamos con qué. Inclusive se mandaron unos aviones de Apiay, pero pues es que el problema no es de avión, el problema es de helicóptero, de poder uno aterrizar. Si uno no puede aterrizar en una selva, pues no hace absolutamente nada. Yo recuerdo que el primer helicóptero que me llegó a mí, me llegó casi más de 12 horas, casi 24 horas después, me llegó a San José del Guaviare, después del ataque. Me llegó a San José del Guaviare y me informaron de que ya llegaba el primer helicóptero Black Hawk a San José del Guaviare. 20 horas Cuando después. todos sabíamos que teníamos unos soldados que estaban combatiendo. Yo sabía que esos soldados estaban dando su batalla, sabía que la infantería marina estaba combatiendo, que la fuerza aérea estaba combatiendo, que el comando sur que el comandante del batallón de allá de la Tagua estaba en combate, y pues yo tenía mi problema en el resto del país. Pero bueno, llegó el primer helicóptero, hablé con el piloto, le dije, bueno, vaya, se va solo, desocupado el helicóptero, porque no hay otra forma. Un helicóptero de San José del Guaviare a Las Delicias se gasta más o menos 3 horas y media en vuelo, o más, por la autonomía del helicóptero. Y si se llevaba tropas dentro del helicóptero, que no cabían más de 15 o 16 soldados, pues no se podía retanquear el helicóptero en el lugar de los acontecimientos. Entonces lo que hicimos fue meterle una pipeta de combustible para que cuando llegara a Las Delicias pudiera tanquear y allí recoger los heridos, ¿no? Y trasladarlos a Tres Esquinas, que era lo que se podía hacer en ese momento. Yo le dije al capitán, el coronel mayor
Le dije, bueno, se va con mi bendición de padre, váyase con el copiloto y un soldado y la pipeta y arranque, hermano, porque la guerra es así, tenemos que irnos allá a salvar lo que haya en este momento. Pues eso está escrito, todo eso. Cuando llegó el capitán con su helicóptero, empezó a recoger lo que había. Heridos, pocos heridos que quedaban. Después se evacuaron las bajas, los muertos. Y también el ejército después soportó el famoso despeje del Caguán, lo soportó, pero se fue armando, se fue preparando, se fue organizando interiormente, lo dejaron sin recursos, y en el año 2002 viene el presidente Uribe y decreta la conmoción interior, consigue un dinero que fue salvador para la República, se acaba de armar al ejército y viene lo que el país conoce, lo que el país ha vivido, la reconquista de la soberanía nacional, el triunfo definitivo sobre las FARC, que no hubiera sido posible si en ese momento el ejército termina por replegarse, por entregarse y por permitir unas conversaciones que hubieran sido el triunfo final de la guerrilla, lo que nos habría conducido a un Chávez o a alguna oferta de ese tipo. El general Harold Bedoya Pizarro fue el hombre clave en ese momento. El país recibió con un profundo desasosiego la noticia de su retiro. Terrible, esa noticia fue espantosa para las instituciones y el país entero le estaba pidiendo al general Bedoya lo que le pedían los oficiales. Era una palabrita, una palabra suya hubiera bastado para que dieran un golpe de estado ese día. Eso está claro, y esa era la orden que estaban esperando, y ese era el grito del no se vaya. Si usted dice, bueno, no me voy, pues no me voy. No me voy, es un caso de insubordinación constitucional y usted prefirió la Constitución que había jurado cumplir. Y en un gesto de enorme humildad republicana dice, me voy. Es decir, atiendo una orden que usted sabía bien era una orden injusta, una orden equivocada, una orden gravísima para el futuro de la institución militar, pero había que cumplir la Constitución. Usted dio un ejemplo general que muy pocas veces se ha dado, porque usted lo tenía todo en las manos, el golpe de Estado estaba ahí hecho, estaba hecho, a eso no se hubiera opuesto nadie, y usted no aceptó ese llamamiento, y usted prefirió el cumplimiento de la Constitución y la ley, y ese fue el gran ejemplo que usted le dejó al ejército colombiano, y el gran ejemplo que el ejército de Colombia dio ante el mundo, un ejército de una sumisión a la ley y a la Constitución como nunca se ha dado, un ejemplo parecido, ante una orden de un presidente desprestigiado, un presidente que no tenía visa para entrar a los Estados Unidos, un presidente que estaba internamente caído y que destituía al comandante de las fuerzas militares, que era el hombre que tenía el prestigio en la nación. Usted era el hombre de mayor prestigio en la nación en ese momento, y prefirió aceptar la decisión del presidente Ernesto Samper. Esto es 1997, no han pasado sino 14 años, pero es que en esos 14 años ha llegado una generación nueva que no tiene ni idea de lo que pasó en aquel tiempo. Y 14 años después a la gente se le borran los acontecimientos de la memoria y empieza a no recordarlos. Uno ve ahora al presidente Samper tan ufano ahí en los actos militares más importantes, y dice, bueno, esto como es, este es el mundo al revés, y dando declaraciones llenas de búsqueda de lo que entonces fracasó. El presidente Samper es el que está recomendando ahora otras conversaciones con las FARC, cuando las FARC están definitivamente derrotadas. ¿O usted cree que no están derrotadas como ejército, como organización, como institución? ¿Usted como militar cree que eso es un ejército? ¿Lo que quedó después de Cano? Bueno, sí, eso es una realidad. Las FARC hoy en día son una organización, para mí, de narcotraficantes. Eso es un cartel. Ellos van a querer seguir aparentando pues que están en una lucha y que tienen una organización y que son capaces de dar la pelea, pero la realidad es que mientras ellos
estén viviendo del narcotráfico, nunca vamos a tener la paz que quisiéramos los colombianos. El negocio del narcotráfico no se puede renunciar así porque sí. O es que son patriotas, porque es que yo no conozco ningún terrorista que sea patriota. Un terrorista patriota, pues de pronto hasta entregaría los laboratorios, porque pues quiere el país, pero es que ellos no lo van a dejar. Mire, un negocio en donde el 70 o 80% del narcotráfico del mundo sale de Colombia y es de ellos. ¿A son de qué van a dejar semejante negocio tan bueno? Porque el presidente Santos les diga pues que vamos a negociar, o porque les diga una ONG, o porque las Naciones Unidas. No, ellos no van a dejar en ese negocio. Tenemos que ser conscientes que si no enfrentamos y acabamos con el narcotráfico en Colombia, esta guerra se va a prolongar por 100 años o por 200 años, o va a desaparecer el país y vamos a terminar pues siendo un Chávez, un país como Venezuela, o como Cuba, o como puede ser Nicaragua, o como es de pronto el Ecuador, o Bolivia. Es que ese es otro gran problema. Nosotros nunca hemos podido entender cuál es el problema nuestro. El problema ya no es guerrilla, el problema nuestro es narcotráfico, es un cartel al que hay que darle la batalla, como se le dio a Pablo Escobar, o como se le dio a los Rodríguez Orejuela, o como se le dio a esto que llaman Bacrín, etcétera. Ellos van a querernos engañar, como nos han querido engañar toda la vida, a base de secuestrados, de diálogos, que entre otras cosas, el secuestro para ellos es la carta que ellos se juegan. ¿Para qué? Para que los indulten, para que los amnistíen, para que les den prebendas, para que les den estatus de beligerancia. Ellos van a seguir con el secuestro. No nos dejemos engañar, colombianos. Señor presidente, es que mire, ahora que hablamos del señor presidente Santos, yo quiero contar una anécdota del presidente Juan Manuel Santos. Hace 15 años, cuando yo era comandante del ejército, él escribía en El Tiempo, él era columnista, y hay un artículo de él en donde dice: para acabar con este problema no podemos seguir como vamos, porque estamos en guerra con leyes de paz. Eso decía Juan Manuel Santos hace 16 años, ahí está en un artículo que él ha escrito. Y decía, hay que oír a los militares, oigamos a los militares, a los generales, a ver qué es lo que hay que hacer. Démosles la justicia que ellos necesitan. No vamos a hacer pues como sucedió allá con Chamberlain, que le gustaba a los ingleses oírlo porque él les hablaba de paz y no de guerra. Y todo mundo feliz hasta que ya el señor Hitler ya estaba listo para tomarse a Inglaterra, y apareció el otro señor que era el que no querían oír los ingleses, que no les gustaba oírlo porque no le hablaba y no de guerra. Entonces, oigámoslo porque si no nos vamos a morir todos. Y oyeron y se salvó Europa, allá en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí lo dijo Santos también, en esos artículos, y hay otro artículo de él que dice, el presidente Santos, cuando era columnista del Tiempo, dice, mire, eso era lo que decía Fujimori. Decía, le tocó cerrar el Congreso porque el Congreso no quiso legislar para poder enfrentar el Sendero Luminoso. Entonces lo cerró. Y decía, no nos vaya a pasar lo de Fujimori, que por no pararle bola a los militares nos quedamos sin instituciones, sin Congreso, y al final pues terminaron allá en el problema que tuvieron ellos. De manera que es el momento que el presidente Santos revise sus artículos, oiga a los militares, no oiga a Chamberlain, oiga a Churchill, que son sus amigos, que son sus leales amigos, porque es que sus enemigos son los que les dicen mentiras al oído, y eso abundan cuando uno está en el poder. Es lo que le suena todos los santos días: engaños, traiciones y deslealtades. La lealtad siempre la va a encontrar en la gente que le diga la verdad, así no le guste y no coincida con ella. Y el ejército de Colombia, las fuerzas militares, son los que tienen sostenido este país, no se le olvide, desde la independencia, desde
Samper, desde Gaviria, desde Belisario, desde López, etcétera, son los que han salvado este país, porque desafortunadamente nuestros políticos siempre han soñado con una paz a base de diálogos, a base de indultos, a base de amnistías, a base de casa, carro y beca. Y miren, a las delicias, miren lo que nos pasa todos los días. Y no sigamos con estos héroes en las cárceles. Yo digo, ¿hasta cuándo el país resiste ver a sus héroes en las cárceles como los del Palacio de Justicia, ¿no? Generales, coroneles, que el general Rito Alejo, que fue el de la Génesis, el que estábamos hablando aquí precisamente, el que estaba luchando, buscando a los soldados secuestrados allá, y ahora lo tienen detenido con una serie de mentiras y de calumnias. Todo lo que los inventos que el ejército mató a Álvaro Gómez Hurtado, ahí no acabaron con la carrera de ese oficial, el coronel Bernardo Ruiz, el mejor coronel de inteligencia que tuvimos. Lo tuvieron detenido 6 años para después, a base de mentiras y de calumnias y de testigos falsos y de toda esa maturranga que se armaron, que armó la justicia para echarle el muerto al ejército, ¿no? Así este país no va a salir adelante mientras no tengamos un ejército con moral. Yo sé que el ejército nuestro es de los mejores y tiene moral, pero es que no podemos seguir metiéndole su gente a la cárcel. Miren lo que ha pasado allá en el Valle del Cauca, el coronel Carvajal, el coronel el mayor Ordóñez, lo que nos sucede con el coronel Mejía, con el general Uzcategui, que es otra barbaridad, que esos son otros de los temas que yo quería decirle, recordarle al presidente Santos, que con él hablamos sobre el caso de Uzcategui. Él tiene todas las pruebas, las tuvo, inclusive se las entregó a Petro, que le hizo un derecho de petición sobre si él tenía o no responsabilidad allá y jurisdicción en las delicias, en Mapiripán, y él lo respondió que no tenía. Y ahora que es presidente, dígale a Colombia, dígale al mundo, dígale a la Corte Suprema de Justicia que ese señor no debe absolutamente nada, y lleva ahí 15 años detenido sin deber absolutamente nada. Un ejército en la cárcel por ser cumplidor de su deber, por cumplir con lo que le ordena la Constitución y los mandos militares y el jefe supremo, no puede ser pagado en esa forma. El ejército tiene que transformarse, pero tiene que tener garantías, tiene que tener la justicia, tiene que tener moral, tiene que tener bienestar. Presidente Santos, usted conoce este problema. Mire el hospital militar. Es el mejor ejército del mundo, y es el ejército que lo está respaldando y lo va a seguir respaldando. Pero no podemos seguir con un ejército triunfante en la cárcel. ¿Qué tal esas palabras? No podemos seguir con un ejército triunfante en la cárcel. Lo dice el general Harold Bedoya Pizarro, que le dio al mundo, y a Colombia en particular, la más conmovedora lección de respeto a la democracia y a las instituciones. Se dejó llamar a calificar servicios, se dejó destituir por un presidente corrupto, cuestionado, que no tenía prestigio político de ninguna naturaleza, pero la Constitución estaba por encima de todo, y Harold Bedoya pasó a retiro en medio de las aclamaciones de sus oficiales que le pedían que no se fuera. Eso no lo olvidaremos, y a ustedes, queridos oyentes, que no lo sabían, y a ustedes, a los otros que lo han olvidado, esto les viene en este momento como agua fresca, para que la memoria no se pierda y para que entremos a estos acontecimientos tenebrosos que se están desencadenando contra las instituciones con pleno conocimiento de causa. Harold Bedoya Pizarro, toda una parte de la historia de Colombia, estaba con nosotros en grandes reportajes de la Hora de la Verdad.